Buenas noches, hermanos, Dios les bendice. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a iniciar nuestra enseñanza del verso 1 al 14, por favor. Voy a leerlo y ustedes lo siguen con la mirada, por favor. Vamos a hacer una oración antes que iniciemos. Bendito Dios, Padre bueno, Padre amado. Gracias te damos, Señor, por el privilegio de que tenemos, Señor, de que estemos aquí en tu casa, Señor. Gracias, Padre, porque vamos a iniciar, Señor, viendo la enseñanza en Primera de Crónicas 17. Una enseñanza, Señora, donde tú nos recuerdas quién eres, un Dios de pacto, un Dios que cumple sus promesas, un Dios en el cual nosotros podemos seguir confiando, Padre, porque somos una prueba real de que la obra de Dios continúa en la vida de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por el recordatorio, Padre, que tú nos vas a hacer. Ayúdanos, Señor, a poder discernir esta palabra, a atesorarla y a poder recordar, Padre, a través de este pasaje, Señor, todo lo que tú has hecho por nosotros, todas las promesas que tú has pactado con nosotros que faltan por cumplir, y atesorarla, Señor, a entenderla y a llevarla sembrada en nuestro corazón, Señor. Que sea el poder de tu Espíritu hablando en este momento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos, y voy a leerla y me hacen favor de leerla ustedes con la mirada. ¿17 ya la tenemos todos? Amén. Dice, aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, he aquí yo habito en la casa de cedro, y el arca de pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo, ve y dile a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado casa en algún día en el que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Por donde quiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacertasen a mi pueblo, para decirles, ¿por qué me edificáis una casa de cedro? Por tanto ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo, en cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos delante de ti, y te haré gran hombre, como el hombre de los grandes en la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillaré a todos tus enemigos, te hago saber además que Jehová te edificará casa, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré tu reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que le confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Amén. Hasta ahí nos vamos a quedar por el momento. Perdón. En este capítulo, hermanos, muchas gracias. En este capítulo Dios establece una promesa para David. A través de su promesa Dios planea extender su reino y continuar su obra. Vamos a entender, hermanos, con mucha atención, que este capítulo inspira la confianza para todos nosotros los creyentes del plan de Dios y de sus promesas, del pacto de Dios con David y del pacto de Dios para con todos nosotros. Vamos a desmenuzarlo, vamos a entenderlo y vamos a aplicarlo a nuestras vidas para ver hasta dónde Dios ha cumplido el pacto, hasta dónde Dios ha cumplido sus promesas. Vemos aquí cuando el Señor le dice un no rotundo a David, pero antes de eso, el Señor le recuerda a David lo que ha hecho por él. En muchas ocasiones nosotros hemos visto la respuesta de Dios cuando nosotros hemos traído a Él una petición,
vemos la respuesta de Dios cuando Dios nos dice un no, pero en el momento que nosotros vemos esa respuesta, queremos que, ahí es muy importante que nosotros podamos mantenernos con fe del por qué el Señor está diciendo en ese momento no, poder nosotros tener la confianza y la esperanza de que a lo mejor en este momento Dios nos da un no como respuesta, porque no sabemos a futuro lo que el Señor tiene planeado por cada uno de nosotros. Somos completamente nosotros los que estamos acá en esta nueva obra que el Señor continuó, en esta obra que nosotros pactó con nosotros muchísimo antes de estar en esta casa. Ya tenía pactado el Señor lo que iba a hacer con cada uno de nosotros. Somos una respuesta, nosotros, todos los que nos encontramos acá, de la respuesta de muchas oraciones que nosotros dimos al Señor. En el momento en que nosotros orábamos a Dios, viendo un futuro, un pasado, nunca nos imaginamos cómo iba a ser la respuesta que Dios iba a tener para cada uno de nosotros. Nunca sabíamos cómo el Señor iba a continuar su obra. Desde nuestro punto de vista, y como nosotros orábamos en su tiempo, nosotros pensábamos que el Señor, o queríamos que el Señor respondía de una manera diferente, pero el Señor dijo no, no va a ser así, va a ser a mi manera, va a ser de acuerdo al plan perfecto que yo tengo para con ustedes, yo cumpliré mi obra y mi obra continuará. Somos una gran respuesta de lo que el Señor, de la continuidad de su obra para todos nosotros. Dice el texto clave, Crónicas 17, dice, en el comentario de la introducción dice, algunos años, cuando los secretos de las artesanías y las técnicas de producción pertenecían a las familias, cuando negocios y profesiones pasaban del padre a hijo, para perseverar el prestigio relacionado con el nombre familiar, había una gran preocupación de los padres por despertar el interés del heredero y motivarlo y educarlo para que siguiera sus pasos. La diversidad de actividades, trabajos y profesiones del día de hoy, la preparación en instituciones educativas y otros factores han cambiado esto dentro de la familia, pero ¿deberá también perderse en el contexto de la obra de Dios? Al estudiar al final de la historia, David veremos un padre preocupado de cómo se había de continuar la obra de Dios. Es lo que les comentábamos. También aquí yo veo que muchos de nosotros preparamos a nuestros hijos en lo secular, en todo lo que se lleva para darles la herramienta para que puedan ellos continuar un estudio, que no es malo, una carrera académica, no es malo, pero sí es importante para que la obra del Señor continúe, poder darles el material necesario, que es acercarlos a la palabra del Señor, que es acercarlos a los estatutos del Señor, que es acercarlos a la obediencia de Dios para que pueda continuar la obra en nuestros hijos, en nuestros nietos y en toda nuestra familia. Es importante trabajar para su obra. Vamos a ver, hermanos, a partir del capítulo 17, del capítulo 7, se los voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Vamos a ir poco a poco desmenuzándolo. 17:7, en NTV se los voy a leer. En este capítulo vamos a ver que aunque el Señor le negó a David la realización de su deseo, lo hizo de la manera más misericordiosa. No apartó la idea con ira o desdén, como si David hubiera albergado un deseo indigno, sino que honró a su siervo, incluso al no aceptar su oferta. ¿Cómo lo hizo? Vamos a ver. Dice, ahora ve y dile a mi siervo, esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales. Te saqué de cuidar ovejas en los pastos, te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has ido y destruí a tus enemigos frente a tus propios ojos. En esta parte, el Señor nos recuerda cuando nosotros nos acercamos a Él, le hacemos alguna petición de nuestras vidas, e incluso yo lo llevaba hacia mi familia, ¿no? Cuando oramos y vemos que muchas veces no es respondida nuestra oración en cada uno de ellos, o vemos que las cosas, las situaciones no se presentan como quisiéramos que se presentaran, es importante, hermanos, que nosotros recordemos qué es lo que el Señor ha hecho por nosotros, para que podamos nosotros afianzarnos de lo que el Señor va a hacer y saber que si el Señor dice no, no es porque sea un no rotundo, sino, Señor, en estos momentos no estás respondiendo la oración, no estás respondiendo el clamor que estoy pidiendo,
pero sí es importante que nosotros nos afiancemos de las promesas que el Señor ha hecho hacia nosotros, hacia nuestras vidas, recordar de dónde nos sacó el Señor, recordar qué es lo que el Señor ha hecho. Vuelvo a repetir, somos una muestra, una prueba de oraciones que nosotros hemos hecho. Entonces yo tomo esta palabra a donde dice, a partir del versículo 8, me voy a la traducción TLA, y tomo mucho esto cuando dice, yo soy quien te he cuidado, te he ayudado a derrotar a tus enemigos, y soy también quien te haré famoso en tu mundo. También a mi pueblo Israel le he dado un lugar donde pueda vivir en paz. Esa es promesa para nosotros cumplidas, hermanos. Nadie volverá a molestarlos, ni a hacerles daño, como cuando gobernaban los jueces. Yo haré que tus descendientes salgan los reyes de Israel y humillaré a tus enemigos. Aquí a donde dice, yo les he dado un lugar para vivir tranquilos, hermanos. Estamos en un lugar de paz, estamos en un lugar a donde el Señor nos trajo a estar tranquilos. Estamos a un lugar a donde el Señor nos trajo a continuar su obra en momentos de paz, en momentos de tranquilidad. Yo decía, ¿por qué anteriormente el Señor no contestaba nuestras oraciones de acuerdo a como nosotros lo estábamos orando en ese momento? Porque yo tomo cuando el Señor dice, yo te llevaré a un lugar de paz, y ahí es donde la obra del Señor continuará. Entonces tomo esa parte y sé que hoy en día podemos servirle al Señor, continuar su obra en un lugar de paz, en donde el Señor nos ha dado la paz para poder continuar la obra del Señor. Dice la palabra de Dios, nadie volverá a molestarlos, ni a hacerles daño. Nadie volverá a molestarlos ni a hacerles daños. El Señor nos ha dado la victoria. En circunstancias difíciles en nuestras vidas, de toda índole, el Señor nos ha dado la victoria. El Señor nos ha hecho libres, el Señor nos ha, dice, entre tus enemigos, de toda índole, hermanos, de situaciones personales, de situaciones espirituales, de situaciones de ministeriales. El Señor ya nos hizo libres, el Señor ya nos dio la victoria y nos trajo a un lugar de paz. Vamos a aceptarlo, vamos a creerlo. Ahora bien, después de que el Señor nos dice esto, es importante que nosotros le creamos cuando el Señor dice, suelta la promesa aquí. Acá dice, no apartó la idea de que con ira, sino al contrario. A partir del verso 7, inicia el Señor primero un recordatorio a David, su obra pasada en su vida. El mismo Dios que estaba con David donde quiera que había ido, también cumpliría una promesa asombrosa que a partir del versículo 8 va a soltarle a David. Una que podría ser difícil de creer para David. Por tanto, primero le recordó lo que había hecho él en su vida. A partir del versículo 8, Dios le permite a David que bajo su reinado establecería un Israel permanente y seguro. Estamos en el reinado de Dios, hermanos. Estamos en un lugar permanente, estamos en un lugar seguros, estamos en un lugar a donde podemos seguir confiando de Dios porque Dios ha cumplido su pacto, Dios ha cumplido sus promesas en nosotros. Dice, Dios prometió esto a David porque David sabía que siendo un pastor piadoso, estaba primero preocupado por el bienestar de su pueblo. Aquí en la traducción TLA, aquí le promete a David y le habla de su pueblo de Israel y dice, yo haré que tus descendientes salgan los reyes de Israel. Ahí le hace la promesa a David y le dice, ¿por qué le promete esto a David? Porque Dios prometió a David porque sabía que siendo un pastor piadoso estaba primero preocupado por el bienestar de su pueblo. ¿Por qué le promete esto a David? Porque sabía que David no podía edificar una iglesia si primeramente no tenía seguro a su pueblo, si primeramente no tenía seguro a Israel, que somos nosotros. Entonces Dios pacta una promesa con David y le dice, ellos van a estar seguros, ellos van a estar en un lugar seguro y sobre de ellos, sobre nosotros, edificaré su reino. Le da la confianza a David de saber que se había establecido el reino sobre los hijos de Israel, que somos nosotros.
Entonces el Señor cumple esa promesa, le da paz y tranquilidad a David, y es desde ahí, desde donde el Señor empieza a obrar a la vida de David. Ahora dice, nos vamos hacia el versículo 9, donde dice, también a mi pueblo Israel, que somos nosotros, les he dado un lugar donde puedan vivir en paz, ya lo vimos, donde nadie volverá a molestarnos, nos da la seguridad de que estamos tranquilos y que podemos seguir trabajando para su obra. ¿Sí? A partir del versículo 10 le dice, te hago saber además que Jehová edificará casa para él. Dios le prometió a David que le edificaría una casa en el sentido de establecer una dinastía para la casa de David. Este fue un legado perdonable para David mucho después de su muerte. David quería construirle un templo a Dios. Dios le dice, no, David, yo voy a construir una casa mejor, una casa donde esa promesa sería mayor que la oferta que David hizo, porque la casa de David duraría y sería más gloriosa que el templo que David quería construirle. Vamos a ir al versículo 10. Dice, cuando designé jueces para aquí, para que gobernaras pueblo de Israel y derroté a todos tus enemigos, además declaro que el Señor construirá una casa para ti, una dinastía de reyes. Confiamos en que así va a ser, que el Señor será quien construya una casa, un templo en cada una de nuestras familias. Un templo, ¿por qué? Porque somos todos templo el que habita el Espíritu Santo. Está hablando acá espiritualmente, un templo espiritual, una casa espiritual a donde more el poder de su Espíritu Santo y la presencia del Señor. Cuando nosotros hemos dicho al Señor, queremos ver que tu reino sea establecido en mi casa, en mi familia, debemos de creer en el pacto que hizo con David. Debemos de creer que el pacto que hizo con David también lo está haciendo con nosotros. Muchas veces no podemos verlo o no lo vemos en estos momentos, pero no sabemos lo que Dios tiene, a lo mejor cuando también nosotros ya no estemos acá y estemos en su presencia. En el capítulo 9 me gusta porque podemos descansar en la promesa que el Señor hace a David, aun cuando él ya no estaba, aun cuando él ya había partido, le suelta la promesa y le dice, pues cuando mueras y te reúnas con tus antepasados, levantaré uno de tus descendientes, uno de tus hijos, y fortaleceré tu reino. Iglesia, aun cuando nosotros nos moramos, aun cuando nosotros vayamos con nuestros antepasados, el Señor va a levantar un reino en nuestra familia. Tenemos que creerlo y seguirá cumpliendo las promesas que el Señor ha hecho para nosotros. A lo mejor nuestros ojos ya no lo pueden ver, pero lo que sí podemos tener la certeza y la seguridad de que Dios es un Dios de pactos, un Dios de promesa que cumple sus promesas. Hay muchos familiares que quisiéramos que estuvieran acá, hay muchas situaciones que quisiéramos ver resueltas hoy en día, pero no las podemos ver en estos momentos porque Dios levantará una iglesia en cada una de nuestras familias, un templo en cada una de nuestras familias, y si no lo podemos ver, tenemos que aferrarnos, afianzarnos a las promesas que el Señor nos da y creer que aunque nosotros no estemos, la promesa del Señor seguirá y su obra continuará también. Nos agarramos de esa promesa. Le dice en el versículo 12, en la versión NTV, Él es quien edificará una casa, un templo para mí. Afirmaré su trono para siempre. Afirmaré su trono para siempre. El Señor afirmará su trono en nuestras familias. El Señor afirmará su trono, su reinado estará sobre nuestros familiares, hijos, nietos. Debemos de creerlos, hermanos. Dice, yo seré su padre, Él será mi hijo, y nunca le retiraré mi favor, como lo retiré de quien reinó antes de ti. Está hablando del rey Saúl. Dice, lo confirmaré como rey sobre mi casa y sobre mi reino para siempre, y su trono estará seguro para siempre. Vemos aquí en el capítulo 10, del 10 al 14, como lo hemos leído, vemos que Dios le da una muestra a David de un plan. El Señor le dice, gracias David, pero yo tengo un plan mejor. Sé que tus intenciones es glorificarme y lo voy a hacer a través de mi plan. Y mi plan no es que tú
no es que tú me construyas una casa, va a ser tu hijo quien me va a construir una casa, que va a estar ligada a mi casa. Tu descendencia va a estar ligada a mi reino a través de tu linaje. Tu descendencia yo voy a cumplir para que el plan que yo he dado para cada uno de ellos se cumpla. Y ese plan no solo abarcaba a Israel, sino al mundo entero, hermanos, a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Por eso este capítulo es importante entenderlo, porque vemos que la obra de Dios continúa en cada uno de nosotros. Quise hacer énfasis, lo leí del 1 al 14, ya después vamos a ver la reacción que tuvo David después de que el Señor habla con él, le da un no, pero le recuerda sus promesas y luego le suelta un pacto, una promesa que iba a cumplir con cada uno de sus familiares. Es importante que nosotros nos afiancemos y creamos que el mismo Dios que le dio la promesa a David de cumplir cada uno de los anhelos que David tenía, es el mismo Dios que nos respalda, es el mismo Dios que veremos su pacto cumplido hacia nosotros, aunque ya no somos nosotros, tener la confianza de que así será. ¿Sí, hermanos? Nos vamos a ir al librito de la enseñanza y vamos a empezar a resolverlo. Vamos a ir a Crónicas 17, del 5 al 15. ¿Lo puedes leer a mí, por favor? Ajá, del 5 al 15. ¿La normal? Ajá. Dice, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Por donde quiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo para decirles, ¿por qué no me edificaste una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel, y he estado contigo en cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre como el nombre de los grandes de la tierra. Asimismo, he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber, además, que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Amén. Dice, anota 3 acciones que Dios hizo a favor de David. En el A podemos decir, te saqué de cuidar de los pastos, te saqué de las ovejas, te saqué de cuidar las ovejas. Puede ser en la primera respuesta. ¿Sí? ¿Qué otro favor hizo Dios a David? Lo podemos tomar del versículo 7 y 8. Dice, te elegí para que fueras líder de mi pueblo, de Israel. Ese fue otro favor que Dios hizo a favor de David. En el C, otro de los favores que el Señor hizo a David fue, he estado contigo en todo en cuanto has andado y destruí a tus enemigos. ¿Sí? En el número 2 dice, anota 3 acciones que Dios haría por David en un futuro. En la primera nos tomamos del 8 a donde dice,
te haré gran nombre, que tu nombre sea tan famoso donde puedan vivir en paz. Eso fue lo que el Señor promete en la vida de David a futuro. La segunda dice, en el versículo 9, también a mi pueblo Israel le he dado un lugar donde pueda vivir en paz. Y en el C dice, el Señor construirá una casa para ti. Esas son las tres acciones que Dios haría por David en un futuro. ¿Sí? Dice, anota lo que Dios dijo respecto a uno de sus hijos, en el número 3. ¿Qué le dice a uno de sus, qué promesa suelta para uno de sus hijos? Dice, levántate, él me edificará casa, tu descendencia después de ti y afirmaré su reino. En el número 3. Luego en el número 4 dice, anota lo que Dios hizo por su hijo. Vamos a Primera de Crónicas 22, del 2 al 19, por favor. Hermana Eli, ¿lo puede leer, por favor? Ajá. 22. Primera de Crónicas 22, del 2 al 19. Dice, después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel y señaló que entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavación de las partes de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso ni madera de cedro sin cuenta, porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y de buena edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificara casa a Jehová de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí que te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz con todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa en mi nombre, y él me será por mi hijo, yo le seré por padre. Afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios como él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado, si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate, pues, y cobra ánimo, no temas ni desmayes. He aquí yo con gran esfuerzo he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera, piedra, a lo cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra. Del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. Llévate y manos a la obra, y Jehová esté contigo. Asimismo, mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón su hijo, diciendo, ¿no está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual ha dado paz por todas partes? Porque él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová, Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. Amén. Gracias, hermana Eli. Aquí vamos nosotros a anotar, de acuerdo a los versículos que acabamos de leer, qué fue lo que David le aconsejó a su hijo.
En el A, ¿qué fue lo que le aconsejó, hermanos? Obedecer cuidadosamente los decretos y las ordenanzas que el Señor le dio a Israel. Esa fue una de las primeras recomendaciones que el rey David le hizo a su hijo. Obedecer cuidadosamente los decretos y las ordenanzas que el Señor le dio a Israel. En el B dice, ¿qué preparó para él? Material para construir el templo que le dio a Israel. Preparó todo el material. Aunque el Señor no le dijo a David que construiría el templo, él preparó todo el material para que su hijo lo pudiera hacer. Muchas veces nosotros, en situaciones que podemos pasar, el Señor nos dice no, pero sí es importante que nosotros sirvamos de empuje para los que adelante los puede poner el Señor. Es importante que demos los instrumentos, todo lo necesario para que el que va hacia adelante y el que lo está haciendo, seamos impulsores también y cooperemos y demos todo el material para que así sea, de toda índole, de ayuda personal, de toda índole. Es importante que también nosotros tengamos el mismo corazón que David tuvo al poder apoyar a su hijo y dar el material. Él apoyaba a su hijo, nosotros apoyamos la obra del Señor. Dice, ¿qué preparó para él? El material para construir el templo, ¿sí? En el C dice, ¿qué tipo de obreros le proporcionó? Expertos, carpinteros, artesanos, decanteros y toda clase de trabajadores. Expertos en toda obra. ¿Qué es lo que el Señor está proporcionándonos a cada uno de nosotros? Cada uno de nosotros, dependiendo del don que el Señor nos da, somos de diferentes maneras de trabajar, pero todos tenemos un don muy importante para que la obra del Señor continúe. Todos somos valiosos y cada uno de nosotros, de acuerdo a la capacidad que nosotros vayamos teniendo y de acuerdo a la capacidad que también vamos a ir teniendo, vamos a ir desarrollando para ser unos obreros, para poder seguir levantando su templo del Señor, para seguir apoyando en el templo del Señor, ¿sí? A la obra del Señor. Dice, ¿qué le aconsejó a los príncipes que estaban con él? ¿Qué es lo que el Señor nos aconseja a nosotros, hermanos? ¿Qué es lo que el Señor nos aconseja para seguir continuando, para trabajar para su obra? Que es algo muy importante, porque muchas veces como obreros nosotros podemos perdernos en el trabajo del Señor. Muchas veces nosotros como obreros podemos trabajar y trabajar, como cuando entramos a la empresa, trabajas y trabajas y te vas olvidando. Es importante siempre aquí mantenernos una relación personal con el Señor y con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma buscar de Dios día con día. Es lo que el Señor les aconseja a todos los príncipes, a todos los que iban a trabajar con David. ¿Qué es lo que el Señor nos está aconsejando? Buscarlo de todo corazón para seguir continuando, para que la obra del Señor continúe, hermanos. Esto es una lección. La obra de Dios debe continuar y continuará, pero no debo pensar que porque Dios es todopoderoso en la última instancia hará que las piedras se cumplan su voluntad. Vamos a Lucas 19:40, por favor. Quien lo tenga lo puede leer, por favor. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Nos habla el Señor a que todos somos testimonio de lo que el Señor está hablando de nosotros. Y si ustedes no hablaran, las piedras lo harían. Entonces nosotros debemos, de acuerdo a esta lección, tenemos un trazo a seguir de cómo nosotros podemos apoyar la obra del Señor. Nos da un relato de cómo nosotros podemos abrazar de las promesas que el Señor hace con David. Hacemos que cuando la oración de nosotros, trabajando dentro de la obra, a lo mejor muchas cosas no las estemos viendo cumplidas, podemos recordar que nunca nos sea parte de nuestra mente lo que el Señor ha hecho hasta el día de hoy por nosotros, por cada uno de nosotros, ¿sí? Nos vamos a la aplicación. Dice, resumamos lo que hemos visto de nuestra responsabilidad de luchar al lado de nuestro Rey, de nuestro Dios. Pensemos en la continuidad necesaria con respecto a varios detalles relacionados con un ejército.
Dice, el desarrollo del individuo buscando que sea perfecto, preparado para toda buena obra. ¿Qué recursos nos son dados a cada uno de nosotros de parte de Dios? Vamos a ver varios versículos, ojalá y me puedan ayudar, conforme los vayamos buscando, el que los tenga los puede leer, por favor, pausadamente, tranquila, para que podamos ir discerniendo y poder contestar las preguntas que nos están haciendo. ¿Qué dones el Señor, qué recursos el Señor nos está dando? Vamos a Efesios 4, del 11 al 12, por favor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias, hermano Toñito. Entonces, ¿qué recursos nos ha dado? Ministerios. Empezamos por los ministerios. Evangelistas, pastores, maestros, ¿sí? Todos nosotros tenemos un diferente ministerio, como lo habíamos dicho, y estamos siendo preparados, y son los recursos que el Señor nos da para la continuación de su obra. Vamos, por favor, a Timoteo 3, 16 y 17. Quien lo tenga le puede dar lectura, por favor. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Gracias, hermano. Muy bien. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos da el Señor? Un poder grandísimo, que es su palabra. Útil para instruir. Por eso es importante, hermanos, que aprendamos a estudiarla, a entenderla. Ya tenemos un manual de lo que nosotros tenemos de acuerdo a la palabra del Señor y es útil para poder enseñar. Nos seguimos preparando, hermanos. Seguimos avanzando. Seguimos teniendo el poder de las Escrituras para poder seguir continuando para trabajo de la obra del Señor. Ahora bien, tenemos el número 2 que dice, la cooperación, ayuda mutua, ¿qué debo enseñar sobre esto? Esto me gusta mucho porque es habla de todos nosotros. Vamos a 2 de Colosenses 9 del 6, perdón, 2 de Corintios 9 del 6 al 10, si fuera tan amable, hermana Liz Conde, de leérnoslo. 2 de Corintios 9, del 6 al 10. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Cada uno de ellos propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Amén. Promesa nuevamente, promete el Señor que nosotros tenemos que continuar también la obra siendo generosos, ¿sí? Con todo lo necesario para ayudar a otros a que siga el plan perfecto del Señor en nuestras vidas. Generosos para ayudar, y el Señor lo tomará en cuenta y nos dará de acuerdo a como nosotros demos, con generosidad, no por obligación, sino por gratitud y por generosidad en nuestros corazones, para que la obra del Señor continúe, ¿sí? Vamos a Filipenses 4, del 14 al 17. Por favor, hermano Isaac, si fuera tan amable de leérnoslo. Filipenses 4, del 14 al 17. Filipenses 4, del 14 al 17. Sin embargo, bien quisisteis participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, los filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque
dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Amén, amén. Habla nuevamente de lo económico, hermanos. Habla nuevamente de que también tenemos que nosotros proporcionar a medida de que el Señor nos ha bendecido en nuestros trabajos, en nuestra economía, también poder ser generosos y poder sembrar, ¿sí? Nos vamos al inciso C, en Primera de Tesalonicenses 4, del 11 al 12. Hermana Mati, ¿sería tan amable de leernoslo, por favor? Y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Gracias, hermana. Lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, porque se los voy a leer, y dice: pónganse como objetivo a vivir una vida tranquila, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como los instrumentos anteriores. Entonces la gente que no es cristiana respetará la manera en que ustedes viven y no tendrán que depender de otros. Ocúpense con sus propias manos de instruirnos, como lo dice lo anterior, antes. ¿Para qué? Para que seamos como testimonio de la gente que no es creyente, que no conoce de Cristo. Ser un testimonio vivo de que nosotros podemos ser, de no depender de otros, sino de que somos partícipes, somos obedientes, somos, no dependemos de otros, sino dependemos del Señor, ¿sí? Vamos al número 3, que dice: dar consejo, consuelo y corrección. ¿Qué puedo usar? Nos vamos a Romanos 15, (13 y 14). En la Nueva Traducción Viviente dice: le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad. Conocen estas cosas también, que pueden enseñarlas unos a otros. Efectivamente, hermanos, estamos, como hacíamos mención, estamos en un lugar de paz, estamos en un lugar de tranquilidad, por lo cual ahorita podemos disfrutar en nuestra vida que estamos llenos de bondad, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Conocemos estas cosas también, que puede ser útil para poder enseñar a otros, ¿sí? Entonces, en el inciso A podemos dice, ¿qué puedo usar? Pues los privilegios que ahorita estamos teniendo de la paz, de la tranquilidad del Señor, y con alegría poder enseñar a otros, ¿sí? Yo le puse estar llenos de paz y de alegría. Nos vamos al inciso B en Colosenses 3:16. Nueva Traducción Viviente dice: que el mensaje de Cristo con todas sus riquezas llena de sus vidas, enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. ¿Qué nos enseña aquí? ¿Qué podemos hacer nosotros los unos por los otros? Enseñarnos, hermanos. Compartir la palabra, enseñarnos unos a otros. Y los que apenas estamos iniciando esto, recibir la enseñanza con humildad, recibirla
con la certeza de que los hermanos entre nosotros nos podemos enseñar unos a otros. Cualquier duda que tengamos, cualquier, algo que no entendemos y poder así ser compañerismo de poder enseñarnos mutuamente unos a otros, ¿sí? Entonces, aquí yo puse enseñarse unos a otros, que es algo muy importante en Colosenses 3:16. Nos vamos a 2 de Tesalonicenses 2:16, 17. Dice, ¿qué debo enseñar sobre esto? ¿Qué nos dice Tesalonicenses del 2:16, 17? Dice, que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó por su gracia, nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa, los conforte y fortalezca en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. Que nuestros corazones, y con firmeza de toda la fortaleza que viene de Dios, para poder nosotros ser confortados en todo lo bueno y en todo lo que hagamos y digamos también, ¿sí? Entonces, aquí en esta cerramos y tomamos el versículo 17, que nos conforten y que nos fortalezcan en todo lo bueno para que ustedes hagan y digan, ¿sí? Muy bien, ahora dice la reflexión. El 4 dice, reflexionando sobre lo anterior, ¿qué parte tiene Dios en las Escrituras, su iglesia y tú en la capacitación de tu hijo, según la carne o la fe, así como en el acopio de lo necesario y de la formación de un ambiente de trabajo adecuado como el que estamos teniendo hoy en día? Piensa en lo que hizo Dios, David y el pueblo para con Salomón. Anota lo que te corresponde hacer en los casos siguientes. Esto ya es personal, hermanos. Aquí nos pregunta, para poder capacitar y hacer discípulos, conforme a todo lo que vimos ahorita, las enseñanzas, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo podemos contestar en casita. Dice, para reunir los recursos necesarios, ¿qué es lo que tenemos que hacer también? Y si algo no lo entendimos, volvemos a leer el capítulo 17 y nos concentramos para poder responder las preguntas. Y para formar un ambiente adecuado, podemos ser privilegiados, hermanos, porque estamos en un ambiente adecuado. Estamos en casa, estamos en la casa, en la iglesia que el Señor nos levantó. Estamos en casa, estamos en un lugar que conforme a la voluntad del Señor, podemos hoy en día poder ser capacitados para poder continuar la obra de nuestro Dios, ¿sí? El proyecto, dice, si ya sabes todo lo que Dios pide a ti respecto a su obra y si ya has comprometido a servirles, si ya nos estamos comprometiendo cada uno a servirles al Señor, ahora busca definir y actuar lo que corresponde para que la obra de Dios continúe y se expanda. Amén por todo esto, hermanos. Pues esto es algo muy importante porque aquí el Señor terminamos lo que es la enseñanza de que continuar la obra de Dios de acuerdo al propósito y al plan divino que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. No quisiera pasar por alto leer la contestación que David tiene y cómo acepta David humildemente el que Dios le dice que no para la construcción del templo. Cuando su propuesta fue negada del lado de lo que él hizo, en su corazón se propuso no enojarse, sino con agradecimiento orarle al Señor. Fue una oración de confianza en el Señor, en el que Él cumpliría grandiosamente y sería fiel a su promesa. Nos vamos a Crónicas, nos regresamos a Crónicas y continuamos en el capítulo 16. Esta contestación, esta oración es una oración de humildad, es una oración de aceptar y creerle al Señor de pactos, al Señor que le prometió a David que Él iba a levantar un templo, al Señor que le prometió a David
que Él estaría con él en todo lo que iba a hacer, al Señor que le prometió a David y que le recordó que Él había estado con él en todo momento, que Él había luchado sus batallas, que Él le había dado la victoria entre sus enemigos. Ahora, ¿qué fue lo que hizo David? No se enojó, no se rebeló, sino por el contrario, esperó y confió en que en el pacto de Dios sería cumplido. Entonces, aquí David contesta con una hermosa oración, la cual dice así en NTV. Primera de Crónicas 17, 16. NTV. Dice, entonces el rey David entró, se sentó delante del Señor y oró y dijo, ¿quién soy yo, Señor Dios, y quién es mi familia para que me hayas traído hasta aquí? ¿Quiénes somos nosotros, Señor? ¿Quiénes somos nosotros para que tú nos hayas traído hasta esta tu casa? Hayas levantado un templo, Señor. ¿Quiénes somos nosotros? Y ahora, oh Dios, sumado a todo lo demás, hablas de darle a tu siervo una dinastía duradera. Hablas como si yo fuera una persona importante, Señor. Y ahora encima, Señor, de que tú nos trajiste acá, hablas de establecer un reinado en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros familiares. Hablas, Señor, de que la obra continúa en cada uno de nosotros. Habla, Señor, de que la obra continúa al ver levantado este templo, Señor. ¿Quiénes somos nosotros, Señor? Hablas como si yo fuera una persona, nos hablas a cada uno de nosotros como si fuéramos nosotros unas personas muy importantes. Oh Señor Dios, ¿qué más puedo decirte acerca de la manera en que me has honrado? ¿Qué más podemos decirte, Señor, en la manera en la que tú nos has honrado contestando nuestras oraciones? Tú sabes cómo somos realmente nosotros, Señor. Tú sabes cómo somos tus siervos, Padre. Señor, por amor a tu siervo, según tu voluntad, hiciste todas estas grandes cosas y las diste a conocer. Señor, por amor a cada uno de nosotros, tú hiciste todo esto, Señor, por lo cual hoy podemos disfrutar y lo has dado a conocer. Oh Señor, no hay nadie como tú, ni siquiera hemos oído de otro Dios como tú, Señor. ¿Qué otra nación sobre la tierra es como tu pueblo, Israel? ¿Qué otra nación, oh Dios, ha redimido de la esclavitud para que sea tu pueblo? ¿Qué otra nación, Señor? Tú nos has librado de la esclavitud y nos has traído, Señor, aquí. Te hiciste un gran hombre cuando redimiste a tu pueblo de Egipto, realizaste impotentes milagros y expulsaste a las naciones que le impidieron el paso. Has quitado, Señor, todo lo que se puso en nuestros pasos para poder llegar hasta acá, Señor, y te damos las gracias. Nos elegiste, Señor, elegiste a Israel, nos elegiste a nosotros para ser tu pueblo, para que tu obra continuara. Para siempre, tú, oh Señor, llegaste a ser nuestro Dios y como nuestro Dios nos estableciste aquí. Ahora, oh Señor, somos tus siervos. Haz lo que prometiste respecto a cada uno de nosotros y a mi familia y a mis hijos y a mis nietos, aunque nuestros ojos, ya estando en tu presencia, Señor, no logran en nuestros ojos ver, pero son con ojos de fe de lo que tú vas a hacer en cada uno de nosotros y de nuestras familias. Creemos que sea una promesa cumplida, que dure para siempre, nos aferramos y creemos en esa promesa. Que tu nombre sea firmado y honrado para siempre. Que tu nombre sea firmado y honrado para siempre en cada una de nuestras casas. Que tu nombre sea firmado y honrado para siempre en cada uno de nuestros familiares. De modo que todos te sigan, Señor, de acuerdo a tu plan perfecto. La obra continúe también en cada uno de ellos, Señor. El Señor de los ejércitos celestiales es el Dios de Israel, es nuestro Dios, es el Dios de nuestras familias, es el Dios de la humanidad. Que la casa de tu siervo David permanezca delante de ti para siempre. Que esta casa, Señor, permanezca delante de ti para siempre, continuando tu obra, levantando, Señor, templos con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Que la obra de Dios continúe, Señor, a través de tu palabra, a través de tu evangelio, demos a conocer la casa, Señor, que tú levantaste y lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Oh Dios mío, me he atrevido a levantar mi oración porque has revelado a tu siervo que construirás una casa para él, una dinastía de reyes.
Señor, nosotros levantamos esta oración y la creemos delante de ti, porque sabemos que la dinastía es la casa, la iglesia, nuestro hogar. Creemos, Señor, que la dinastía de reyes que tú vas a levantar, Señor, será cumplida. Lo creemos y nos aferramos a esa promesa, Señor, que tú nos haces. Pues tú eres Dios, oh Señor, y lo has prometido. Todas estas cosas buenas, Señor, que tú nos has prometido hasta el día de hoy, las hemos estado viendo cumpliéndose, y aún más por lo que falta por cumplir. Ahora te ha complacido bendecir la casa de tus siervos, Señor, para que permanezca para siempre. Ahora te ha complacido, Señor, bendecir la casa de tu siervo, el cual tú mandaste con cada uno de nosotros en apoyo también para él, Señor. Gracias, Señor, porque viendo anteriores capítulos, él estaba preocupado por nosotros. Él pensaba que iba a pasar, pero tú sueltas promesa y le dices, con tu corazón generoso sé que estás haciendo una oración y que estás preocupado por ellos, y yo los traeré, y yo levantaré un templo y edificaré una casa en cada uno de ellos. Independientemente de la casa que el Señor está, que es su casa de oración, en cada uno somos levantados porque somos templo del Espíritu Santo del Señor. Ahora te he complacido bendecir la casa como lo estás haciendo, Señor, tu siervo, para que permanezca para siempre delante de ti. Pues cuando tú concedes una bendición, oh Señor, es bendición eterna sobre la cual nosotros nos afianzamos, sobre la cual nosotros creemos. Ya estamos aquí, hermanos. La obra de Dios continúa. La obra de Dios, a través de su palabra, nos dice y nos recuerda que está cumplida y que tenemos que seguir su obra. A través de todo esto, Crónicas 17 nos da una enseñanza, nos da una promesa, nos da un recordatorio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Lo atesoramos, lo afianzamos a nuestras vidas y creemos aún hay más por cumplirse en la obra de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos, vamos a ponernos de pie. Bendito Dios, Padre bueno, Padre amado, Padre de bondad, el mismo Dios de David, el mismo Dios que pactó con él, el mismo Dios el cual cumplió su promesa de levantar una casa, de levantar un templo, es el mismo Dios el cual nosotros hemos visto a través de nuestras vidas. Es el mismo Dios el cual hemos visto su respaldo en esta casa, tu casa de oración, Señor. Ahora, Señor, te pido que atesoremos todo esto, Señor, que confiemos en que la obra de Dios continúa a través de tu palabra. Síguenos, Señor, poniendo en nuestros corazones, Padre, la unidad. Sigue, Señor, permaneciendo, Señor, en cada uno de nuestros corazones la paz y la tranquilidad, que desde aquí ya, Señor, nosotros podemos seguir trabajando para tu obra. Pero ahora, Señor, estamos trabajando desde la paz, desde la tranquilidad, desde la victoria, y alegremente, gozosamente seguiremos, Señor, nosotros trabajando para la continuación de tu obra. Somos ejemplo, somos la